¿Cómo decides qué hacer el próximo día? ¿Cómo eliges de las decenas de tareas posibles en cuáles centrar tu atención? Ese precisamente es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo enfocarte utilizando la técnica de los dos horizontes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en tener cada vez menos listas de tareas. Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en alternar las luces cortas y las luces largas. Bienvenido o bienvenida, estamos encantados de tenerte aquí una semana más. Y antes de hablar de esta técnica, de estos dos horizontes, queremos hablarte de uno de nuestros cursos online, nuestro curso online de iniciación, que se llama precisamente el ABC de la productividad personal. Un pequeño curso en el que te damos las claves iniciales para que puedas empezar a montar tu sistema de efectividad, un sistema en el que puedas empezar a incorporar hábitos productivos a tu día a día y, como siempre decimos, para ser más feliz. Por solo 10 euros en academia.kenso.es puedes inscribirte en este curso y allí empezar a tirar del hilo, de este hilo fantástico de la efectividad personal. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas importantes que afectan a la hora de organizarse en el día a día, Jeroen, que es ese elegir qué hacer cada día. ¿Qué hacer? Y cómo organizar nuestras tareas, porque nuestra lista de tareas está aquí para ayudarnos con esta decisión, ¿no? Y yo creo que es un tema muy básico. Por eso también hemos recomendado este curso ABC de productividad, que son más cosas básicas de la productividad, ¿no? Y resulta que es complicado, porque no sé tú, pero yo tengo muchas cosas por hacer. No había ningún problema si el único que tengo que hacer en este mundo es 5 tareas y entonces se acaba todo, pero no, la vida no es así. Tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimos proyectos. Tenemos que hacer cosas en el tiempo libre, tenemos que cuidar nuestras amistades, la familia, diferentes roles en la empresa, en la organización donde trabajamos, reuniones que hay que preparar, textos para escribir, correo, WhatsApp, tengo que respirar también. Y entre esta enorme montaña de posibilidades, ¿qué haces y qué no? Porque esta es la otra cara de la medalla, ¿no? Y justo para esto existe la lista de tareas y si alguien ha intentado de utilizarlo, apunta realmente todo, la verdad es que cuando nosotros entramos en los talleres y preguntamos ¿quién tiene lista de tareas? Obviamente todo lo tenemos, pero está todo aquí. Y en mayoría de los casos dicen no, solo algunas. ¿Y por qué no hay todo? Pues simplemente porque si hay todo, tienes una lista tan largo que no funciona, ¿no? Y aquí está un poco el dilema de la efectividad personal, ¿no? Porque por un lado vas a necesitar un inventario completo de todas las tareas pendientes para que no olvidaras, porque lo que veíamos habitualmente es cuando estas personas que tienen una lista parcial, lo que tienen apuntado son las cosas más importantes de estos megaproyectos. Y son justo estos que habitualmente no olvidamos. Este grande proyecto para este cliente que estás trabajando y ya tienes presente en tu cabeza. Sí, cuando a la fuerza ahorcan, ¿no? Cuando te muerde el perro, eso lo apuntas. Sí. Pero ¿cuáles son las cosas que olvidas? Pues regar las plantas o mini tareas, este mensaje que no es muy urgente, que habéis comprometido a enviar un documento a tu compañero. Y todas esas tareas que son importantes pero no urgentes, y por lo tanto se van quedando ahí en el ay, debería, ay, me gustaría, ay, todas Sí. esas cosas, esos proyectos que queremos abordar en algún momento de nuestra vida, pero como no hay un perro mordiéndonos, pues vamos Claro. dejando para atrás. Claro. Por tanto, para controlar todo esto necesitamos apuntarlos, necesitamos tenerlos a la lista de tareas. Pero después viene aquí el dilema, que si hacemos esto tenemos una lista tan enorme, tan interminable, que es poco práctico, porque si yo quiero saber, imagínate, terminamos de grabar este podcast y yo me consulto esta lista para saber lo que voy a hacer después, pues solo leyendo esta lista ya pierdo 5 minutos. Y esto se puede hacer en un momento, pero entre tarea y tarea yo no voy a leer cada vez toda la lista. Y además, si llego al final de la lista, lo que había al inicio ya me lo he olvidado, porque hay tanto. Sí, y además hay un... He vuelto a decir sí, qué barbaridad. Sí. Hay un, hay un concepto que yo cuando lo descubrí me gustó mucho,
que es el de la paradoja de la elección, Ujú. que te viene a decir que aunque habitualmente pensemos que tener muchas opciones es bueno, en realidad es malo porque el coste psicológico de tener que elegir Sí, nos lo hace difícil. Empezamos a intentar escoger entre 2 cosas o entre 5 cosas y claro, esta es un poquito mejor que esta en este aspecto, pero esta es un poquito mejor que esta. Entonces, ¿qué hago? Entonces, y pasamos tanto rato decidiendo qué hacer que al final no hacemos nada, ¿no? no. Que hay un No solo estudio, eso, sí. sino además nos queda la rémora mental de pensar, ay, es que tendría que haber escogido cualquiera de las otras opciones hubiera sido mejor. Mientras que si tenemos A o B, Tenemos normalmente nos claro. salta al ojo cuál tenemos que hacer Sí. y lo hacemos, ¿no? Que hay un estudio súper importante que han hecho en este sentido sobre este tema de parálisis por análisis que han hecho en el supermercado. Ya sabes, el supermercado tiene todo súper estudiados, ¿no? Ya tiene colocados elementos donde, ¿no? Los más baratos están abajo de todo, fuera de la vista, y en la altura de la vista tienes productos que ellos quieren vender. Ujú. Además, adaptan la música, el ambiente, la temperatura, tiene todo La controlado. rueda del carrito para que te vaya para el lado. Sí, sí. Y han hecho un experimento con mermeladas. Y tenía diferentes tipos o diferentes días para hacer el experimento y un día pues tenía un pequeño mostrador de promoción donde estaba promocionando 6 tipos de mermeladas. Y los otros días había 24 días de mermeladas. Y obviamente lo primero que notaba es que cuando tenía 6 tipos de mermeladas, había más o menos un 30% de los clientes que paraban para mirar y para probar algo. Pero cuando había 24, paraban el doble de gente. Ujú. Pero lo interesante de este experimento fue lo que han encontrado a la caja, porque al final los días que había solo 6 mermeladas, pues había, me parece, un 20% de la gente que acababan comprando unas mermeladas. Ujú. Entonces, cuando había más opciones, los 24 tipos de mermelada, solo un 3% compraba mermelada. Simplemente había tantas opciones que al final han decidido, no sé cuál elegir, pues, ¿qué compro? Pues queso. Es que te agota mentalmente. Es como Sí, cuando vas a comer un helado y hay 27 sabores de helado y dices, ay, pues me apetece el chocolate, pero estará mejor el sabor Kinder, sabor Oreo, sabor no sé qué, qué sí, chocolate sí. en concreto. Y ¿Qué dices, tipo de chocolate? Sí, sí. claro, dame chocolate normal. No, no, no. Hay chocolate y hay fresa. ¿Qué prefieres? Chocolate, arreglado. Vámonos. Y con las Sí. tareas sucede lo mismo. Con las tareas, si tenemos un expositor de 50 tareas, 100 tareas y vamos a verlas, Ujú. nos va a resultar muy difícil elegir cuál queremos hacer hoy, con Sí. cuál nos ponemos. Asumiendo que ya hemos hecho el trabajo de decidir que todas esas tareas son relevantes para nosotros, tienen sentido y son cosas que queremos empujar. Pero tenemos que ser capaces de escoger una de ellas y ejecutarlas. Por eso el trabajar en reducir esa lista a algo mucho más manejable es Ujú. una de las factores clave de la efectividad. Sí, sí, sí. Básicamente lo que hay que hacer es no reducirla, sino trocearlo. No vamos a descartar las otras tareas, sino solo en cada momento quiero ver una sublista, una selección de todas estas tareas que tengo pendientes. Obviamente los necesito tener todos apuntados y controlados, pero no en una única lista, porque este no funciona, porque no sabemos elegir, sino vamos a crear varias listas. Y cada lista, por experiencia, puedo decir que, que no puedo tener más de 20 o 25 tareas. Porque si hay más, pues entonces ya no serás capaz de elegir con rapidez, ¿no? Yo siempre digo, cuando solo hay 5 tareas, pues la elección es algo intuitivo. Al instante sabes, si yo te presento 5 tareas, al instante sabrás cuál de estas tareas es prioritaria. Tal vez no sabes explicarme por qué, pero sabes, hey, de estas 5 lo que realmente debería hacer es esto. Con 20 o 25 te va a costar unos segundos, pero tengo muy claro que con 100 es imposible, ¿no? Por Ujú. tanto, obviamente no hay un límite exacto, hay una zona gris aquí, pero yo intento habitualmente limitar las listas a 20-25. Y tampoco queremos listas que tienen menos de 5 tareas, porque esto implicaría que tenemos muchas listas. Entonces el Ujú. problema se desplaza, no es tanto de qué tarea elegir, sino primero qué lista Elegir la elegir. sublista, ¿no? Sí. No, por tanto, el objetivo es esto, entre 5 y 20 o 25, por allá, ¿no? Y se puede utilizar muchísimas criterios de organizar tus listas. Y
yo creo que cada método tiene sus fans y sus haters, ¿no? Y es algo personal. Cada uno tiene que encontrar su propia manera. Por ejemplo, en lo más famoso, en GTD, en Getting Things Done, la metodología de David Allen, pues hablan de por contexto. ¿Cuál es el requerimiento físico que puede ser una herramienta, un lugar, una persona que necesitas para poder hacer esta tarea? Esta sería una manera de hacerlo. O el Stephen Covey, en su libro de 7 hábitos de la gente altamente eficaz, habla de los cuadrantes por urgencia importante, ¿no? Hay tareas que son urgentes e importantes, urgentes y no importantes, no urgentes e importantes y no urgentes y no importantes. Será otra manera de dividirlo. También puedes hacerlo por nivel de energía. Acabamos de empezar el reto de controlar nuestros niveles de energía. También puedes pensar en energía o tiempo energía. También es una manera de hacerlo, ¿no? De tareas que puedo hacer cuando estoy cansado, tareas que puedo hacer cuando tenga mucha energía, tareas para recuperar mi energía, tareas pequeñas, tareas grandes, ¿no? 2 minutos, 5 minutos, Sí, 10 minutos. vale, yo no entraría en tanto detalle, porque obviamente estimar el tiempo de una tarea es brujería, Ujú, que es casi imposible, ¿no? Grande, pequeño, yo creo que con esto ya tal vez quieres meter mediana. ujú. Hay muchas maneras de hacerlo, o por nivel de prioridad. Al final, cada persona tiene que encontrar su propia manera de organizar las tareas, haciendo experimentos, prueba algunos de ellos, empezando, yo creo, con no complicarte demasiado, lo más sencillo posible. Y por eso aquí viene nuestra propuesta, porque yo creo que es una de las maneras más sencillas posibles. Ujú. Es que esto que dices de que sea lo más sencillo posible, yo creo Ujú. que todos hemos tenido esa tentación en algún momento de organizar nuestra lista de tareas y a cada tarea asignarle 15 criterios, ¿no? Sí. Esta es una tarea de prioridad no sé qué que tengo que hacer en el ordenador, que es Mm, para tratar con menganito, sí, sí. que es importante pero no urgente. Ujú, Y la cantidad de tiempo que tienes que dedicar a clasificar las tareas sin haber hecho nada con ellas, ujú. simplemente para decidir a qué sublista vas, Sí. te genera tanta necesidad de No, tiempo y tanto esfuerzo claro. que es pues Y anti. después tienes esas tareas que van en dos categorías y entonces ya no sabes dónde Ah, ponerlo. claro, ¿No? ¿Este va a oficina o Juan? claro. Entonces, cuando ¿No? más complicado sea, y es verdad que a veces la tecnología nos lleva por ahí, porque Ujú, es muy fácil pues, crear una base de datos fantástica, hacerte filtros sí. de y ahora por este contexto, Mm, pero yo al menos mi experiencia es que no he conseguido nunca que eso me funcione, no. porque la cantidad de tiempo que hay que dedicar para mantener el sistema excede con Ujú, mucho el beneficio que pueda claro. sacar de aplicarlo. Sí, efectivamente. Pero hay que experimentarlo. Empieza con lo Ujú, más sencilla, lo mínimo posible de listas, ¿no? Y ya hemos claro, uno, uno es demasiado minimalista, ¿no? Y para eso nosotros ya pasamos es solo una propuesta, tampoco estamos diciendo aquí que lo que estamos explicando, la técnica de los horizontes, es para todo el mundo. No, ujú, lejos de esto. Simplemente es un punto de partida donde tú puedes ponerlo, ¿no? Y después ya explicamos un poco de qué va. Pero lo que nosotros hemos pensado es organizarnos un poco siguiendo nuestros ciclos naturales. Y en el episodio 145 hemos hablado mucho de cuáles son nuestros ciclos, ¿ves? Porque en la vida es cíclica. Ya hemos hablado de temporadas, de las semanas, de los meses, que realmente no es, no es un ciclo tan natural, al menos no para los humanos. Nos cuesta un poco de la jornada, de las horas, etcétera. Y nos hemos pensado un poco en esta idea para crear este sistema de dos horizontes. Y antes de esto, explicar este nombre de dos horizontes, ¿no? que, sí, que es curioso. Sí. estamos pensando en que tenemos capacidad, lo decía yo en la introducción, ¿no? Ujú, De ir con la mirada corta o la mirada larga. ujú, Tenemos un horizonte cercano, que es lo inmediato, que es donde tenemos que decidir en concreto qué hacer hoy, qué hacer esta semana, ¿no? ujú, Y luego tenemos un horizonte más lejano, más difuso, donde hay más nebulosa. A mí me gusta hablar de la niebla, ¿no? Cuando tú conduces con niebla, pues lo que tienes 10 metros por delante lo ves razonablemente bien. Entre 10 y 50 metros, pues es progresivamente más borroso. Y encima de los 50 metros, pues básicamente confías en que siga habiendo carretera. Pero verla, no la ujú. ves. Sí. Con las tareas, con los requerimientos que tenemos encima, nos pasa un poco igual.
Las cosas que son para hoy las tenemos razonablemente claras y podemos concretarlas muy bien. Las cosas que son para dentro de un mes, pues están ahí un poquito en una nube que puede concretarse de una manera, puede concretarse de otra, puede ser que lo que ahora parece que dentro de un mes va a ser relevante, luego no lo sea. Hay mucha incertidumbre. De hecho, existe una herramienta, un concepto que se llama el cono de incertidumbre, que se utiliza mucho cuando hablamos sobre todo de metodologías ágiles y demás. Al final lo que te viene a decir es que en función del tiempo que falte hasta que se produzca un evento, el nivel de variabilidad pues es mucho mayor. Yo puedo saber con bastante certeza lo que voy a estar haciendo dentro de una hora, que probablemente será calentar la comida, y además sé qué comida es porque la tengo preparada. Es decir, ahí hay poca variabilidad. Si tú me preguntas qué voy a estar haciendo a la 1:30 del mediodía del primer lunes de septiembre del año que viene, te diré, chico, es que pueden haber pasado tantas cosas en mi vida. No sé ni dónde voy a estar viviendo, ni si voy a estar viviendo en realidad. Sí. Que es absurdo intentar llegar a ese nivel de concreción. Con eso en mente, jugamos a la hora de plantear esto de los dos horizontes. La idea de que hay un horizonte de futuro más o menos nebuloso donde vamos viendo cosas que están ahí y que van a venir, pero no tenemos tampoco clara, y a medida que nos vamos acercando a ese horizonte, hay cosas que se van concretando. Y entonces ya pasan al horizonte más cercano, donde ya actuamos sobre ella. Sí. Pues esto, vamos a dibujar estos dos horizontes, empezando más lejos, ¿no? Si miramos de los dos horizontes que tenemos en la niebla, el más lejos, que representa un poco esta pared, ¿no? De blanca que está a 100 metros, y lo que antes vemos bien o borroso, pero después de esto ya no vemos nada claro, ¿no? Y por tanto, será el primer horizonte, y yo recomiendo que no lo pones muy lejos tampoco, ¿no? Que estoy pensando, por ejemplo, en un plazo de una semana, ¿no? Por tanto, vamos a poner un horizonte entre menos de una semana y más lejos de una semana. Y simplemente será crear otra vez, coger tu enorme lista y subdividirlos, apartar una parte de estas tareas, y seguramente es una parte bastante grande, que decir, bueno, este sería para otra semana. No para este, pero será para otra semana. Y esto básicamente son tareas que están en la mira, están aparcados, porque ya sabes ahora mismo que esta semana, durante los próximos 7 días, no vas a tener ni el compromiso ni los recursos disponibles. En recursos más que nada son tiempo, energía y atención para poder hacerlas. Y si yo ahora mismo ya sé que no las puedo hacer, pues tampoco quiero verlos en mi día a día. Y en muchos casos ni siquiera tienes la capacidad de concretarlas como para hacer algo al respecto. Un ejemplo, yo qué sé, ahora cuando estamos grabando esto es finales de mayo. Pues tenemos cerca el verano, y en verano pues nos iremos de vacaciones. Yo sé que hay una nebulosa por ahí que se llama vacaciones, pero realmente en esta semana no voy a hacer nada relacionado con las vacaciones. No voy a tomar ninguna decisión, no voy a reservar nada, no voy a investigar nada, con lo cual ese es un tema que se puede quedar en la nevera. Y ni siquiera tengo concretado a nivel de tarea, es una nebulosita que ya veré cuándo le doy curso para meterlo en mi plato principal, que sería el horizonte más cercano. Claro, efectivamente. Por tanto, tenemos una cosa que es la nevera, y tampoco hay que apuntarlo todo. Por ejemplo, el tema de vacaciones de verano, tal vez ni sale aquí. Es tan borroso todavía, ¿no? Que dice, no necesito un recordatorio. Simplemente hay que pensarlo si necesitas un recordatorio o no, para acá lo voy aquí, ponerlo en la nevera, ¿no? Mira, un caso muy concreto. El IRPF, pago de impuestos, que estamos también en fechas. Yo tengo un recordatorio puesto que cada año, a mitad de mayo, me salta. Tienes que empezar a pensar en el IRPF. Eso es nevera absoluta. O sea, la nevera lejanísima. En el momento en que me aparece ese recordatorio, empiezo a tenerlo ahí. No significa que la semana donde me aparece el recordatorio vaya a hacer algo, pero ya sé que está en el horizonte de las semanas cercanas. Y ya está ahí, ya está. Para cuando decida qué hacer la semana que viene, ya está en el menú. Y ya decido si lo hago esta semana o la siguiente, pero ya empiezo a tenerlo en cuenta. Por tanto, tenemos esta lista de tareas para otra semana. ¿Y qué tenemos que hacerlo? Pues una lista con que no hacemos nada, obviamente no sirve para nada. ¿No? Hay que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacerlo? Revisarlo.
¿Con qué frecuencia? Pues si la lista se llama para otra semana, pues la lógica dice que la frecuencia de revisión tiene que ser como mínimo una vez a la semana, ¿no? Tienes que cogerlo, es largo, tienes que dedicarte a estos 5 o 10 minutitos y solo tienes que... Yo creo que tienes dos opciones, revisar todas las tareas que tienes aquí y tienes dos decisiones, o lo dejo o tres decisiones de verdad, ¿no? Lo dejo ahí porque va a ser para otra semana más o lo paso ya a esta semana, lo voy a activar, voy a hacer algo. Y la tercera, obviamente, que me olvidé es, también habrá cosas que nunca vas a hacer. Ujú. Que ya sabes que, por ejemplo, tal vez en su día, hace 2 años, tú has pensado, a mí algún día me gustaría hacer un curso de japonés. Y ya han pasado 3 años y ahora estás revisando esta lista y sabes que yo creo que este sueño nunca voy a hacer. O tocar la guitarra o lo que sea, ¿no? Y a A veces, veces tenemos este tipo de deseos o incluso proyectos propios claro, cosas, de- cosas incluso más concretas, ¿no? Pues oye, Ujú. me he apuntado que sé que el mes de junio viene en concierto no sé qué grupo. En enero, cuando me enteré, dije, oye, pues lo voy a poner ahí. Sí. Ahora llega junio y digo, oye, pues esto que estaba aquí en la nevera, pues es que no voy a ir. Mm. Entonces, decido que no. ¿Tenía sentido que estuviera ahí el recordatorio? Sí. Pero ahora tomo la decisión de que no voy a hacer nada al respecto y me lo quito de en medio. Claro. Pero de tres opciones. Dejarlo aquí, activarlo o eliminarlo. ¿Vale? Y activarlo ya le llevamos directamente a la siguiente lista, que es, obviamente, si la primera era al lado más lejos del horizonte y la tareas para otra semana, obviamente lo que hay a este lado serían tareas que son para esta semana. Que son cosas que tengo en mi plato, cosas que te has comprometido, porque entonces coges un compromiso y el compromiso es, hey, yo voy a hacer todo lo posible para sacar esta tarea de esta lista. Y yo veo razonable que voy a poder hacerlo. Hmm. Y para mí este también es la clave. Aquí hay un factor que yo cuando he planteado trabajar de esta manera me Ujú. parece muy útil, que es como que te bloquea el foco. Es decir, una vez que has hecho esa revisión de lo que está en la nevera y has decidido que esto se queda en la nevera y esto pasa a mi foco de la semana, el mundo se hace más pequeñito. Sí, Es que esto es lo único que tengo que hacer. Del resto ya me ocuparé la semana que viene. Pero ahora mismo esto está es, esto controlado. es mi foco. Y eso Sí. da mucha más sensación de manejabilidad. De efectivamente puedo abordarlo. O sea, este pequeño Ujú. meloncito me lo puedo comer. Sí. Todo la maraña de tareas que yo tenía para el futuro, las bloqueo, se quedan para ahí Ujú. y me pongo una porción que efectivamente puedo masticar. Ujú. Sí. No, no, la metáfora de comida está bien, ¿no? Porque tú puedes poner, ¿no? Para una comida, cogerte 5 platos llenos, pero ya sabes que no vas a poder comer. Pero a lo mejor coges solo uno, ¿no? Menos trabajo y así sabes exactamente cómo hacerlo, ¿no? Vale, este es el primer horizonte. El primer horizonte está en un plazo de una semana y tenemos por un lado la lista de otras semanas y por el lado más cerca tenemos las tareas para esta semana. Entonces vamos a poner otro horizonte más. ¿Y dónde ponemos este horizonte? Pues lo ponemos al nivel de jornada. ¿Vale? Pues vamos a separar otra vez una separación de tareas que son por un lado, tenemos estas tareas que son para esta semana y vamos a separar aquí a la tercera lista las tareas que son para hoy. Y esta es la lista que vas a utilizar en tu día a día. Y Ujú. aquí está la lista donde hemos hablado antes, donde tienes estas 20, 25, como mucho, tareas que son para hoy. Y durante el día no tienes que ni consultar esta lista de tareas para esta semana o ni para la otra semana. Están aquí, lo tienes en tu cajón, lo tienes guardado, pero solo tienes una pequeña lista de cosas para mirarlo. Que desde aquí puedes elegir cada momento cuál es la mejor. Y como son pocas tareas, te resulta bastante fácil, utilizando tu intuición informada, de elegir qué es lo que mejor conviene por la mañana, por la tarde. Aquí también puedes tener en cuenta tus niveles de energía, como hemos hablado en el reto, ¿no? Para esta jornada. Y la gracia es que no tienes que preocuparte sobre todo lo otro, porque está controlado, lo tienes apuntado, lo revisas cada semana para ver si hay algo que sacar de la nevera, ¿no? Y así no tienes que preocuparte por todas estas otras cosas. Sí, además, el llevarlo al día
permite, ya te has hablado de 20-25, incluso llevarlo a listas más pequeñitas. Antes, hablando de la nevera, me recuerda un poco mi gestión del congelador, ¿no? Es cuando tú vas preparando cosas, está en el congelador y dices, Sí. oye, para los próximos días, ¿qué voy a comer? Pues una vez que has Ujú. decidido eso, ya haces la compra Ujú. de manera coherente, sacas del congelador las cosas coherentes y ahora, hoy, ¿qué voy a comer? Y eso son dos decisiones. Pues llevado al nivel de tareas es lo mismo. ¿Qué voy a ponerme hoy en el plato? Y como bien dices, me olvido de lo que había decidido para esta semana, porque eso es algo que ya he tomado la decisión, y lo que queda para después, porque es algo que ya he tomado la decisión. Sí. Te da mucha claridad mental, te da mucha paz sabiendo que no es que solo estés haciendo, como decíamos al principio, no, yo tengo una lista de tareas, pero es parcial. La que tenemos es parcial, pero no significa que no hayamos tenido en cuenta todo lo demás. Solo que están en su cajoncito, en su neverita, convenientemente conservadas en el formol necesario Ujú. y te desocupas de ellas y te ocupas de las que realmente vas a poder accionar aquí y ahora, que son las de Sí. tu día de hoy. Claro, al final se trata de combinar lo que es la mirada larga, mirar en el futuro, lo que viene, está todo controlado, sabes lo que hay, puedes evitar sustos, pues está aquí apuntando, incluso estás madurando ideas, algunas cosas que no tienes todavía claras están aquí en la nevera, ¿no? O el congelador, la lista de otras semanas, y después tienes la mirada corta, que es la lista de jornada, ¿no? Para concentrarte en realmente lo que puedes hacer hoy y pensar lo menos posible. Y este equilibrio es lo que buscamos en la efectividad, ¿no? Tenemos que avanzar hacia nuestros resultados que queremos, es la parte más lejos, pero el día a día enfocarnos en lo que podemos hacer hoy. Una de las Y, claves para mí de la efectividad es esa, es separar los momentos de pensar y de ejecutar. ujú, Y este sistema de los dos horizontes y sus tres listas, en el fondo es lo que hace. Tienes momentos para pensar, que son los momentos donde decides qué queda en cada lista y qué va pasando a la lista, pero una vez que tienes la lista del día, no te vuelves a plantear si esto es lo que debería estar haciendo o no es lo que debería estar haciendo, o a lo mejor hay alguna cosa que me he olvidado. No, tengo estas 5, estas 10, estas 15 tareas para hoy y las voy a hacer a ojos cerrados. Es que no ujú, voy a volver a cuestionarme si esto es lo que debería estar haciendo o no. Y ese para mí es un cambio de mentalidad importante, porque la cantidad de energía y la cantidad de ciclos mentales que se nos van dudando si lo que tengo aquí apuntado es lo que debería hacer, es muy grande. Y ujú. cuando lo tienes Sí, así, es mucho más claro. claro. Y igual que en la lista de otras semanas hemos visto que hay que revisarlo una vez a la semana, ¿no? También necesitamos una pequeña rutina para efectivamente llenar nuestra lista de jornada. Es una cosa que hay que hacer cada día. Por tanto, necesitamos, y de hecho probamos dos rutinas. Una se llama el check-in y el otro se llama el check-out. Uno al inicio de la jornada o antes de empezar tu jornada y uno al final. Y de estos hemos hablado mucho ya en este podcast. Puedo referir al episodio 37 para el tema de check-in y de check-out incluso tenemos dos porque también hemos hecho un reto últimamente hace poco, por tanto 39 y 193. Pero simplemente el check-in es antes de empezar la jornada, incluso puede ser al final de la jornada anterior, hay que decidir qué tareas poner en tu lista de jornada. Y aquí siempre me viene a la cabeza en las talleres cuando pregunto, hey, ¿cuál es tu principal reto en la efectividad? Que muchas veces nos contestan, vale, Jeroen, yo cada mañana hago mi lista de tareas y al final de la jornada se queda casi todo sin hacer, ¿no? Y este es un poco el riesgo que hay aquí. Por tanto, tenemos que ser un poco realista. Y para esto yo siempre intento de, vale, pues primero mira tu agenda, un poco cómo tienes tu día. Porque si yo, por ejemplo, esta mañana hemos estado toda la mañana grabando podcast y yo sé que este tarde tengo que editar este episodio, pues mucho tiempo para hacer otras cosas ya no me queda. Porque tenía la mañana lleno en mi agenda y después tengo unas tareas que sí o sí tengo que hacer y por tanto no tiene sentido que yo pongo mis 20 tareas en mi lista de hoy. No lo tengo, por cierto, ¿no? Por tanto, calcula un poco lo que yo llamo tu grado de libertad, ¿no? ¿Cuántas horas tienes realmente disponible para trabajar desde tu lista de tareas? Por tanto, cojo tus 8 horas laborables o sea cuando sea, elimina todo este tiempo que ya tienes reservado en tu agenda por reuniones y otras cosas, elimina todo el tiempo que tienes que dedicarte a tareas que sí o sí tienes que hacerlo, porque ya hoy es el último día,
elimina tiempo para tus pausas, reserva tiempo para imprevistos, y este depende poco de cada trabajo, en algunos casos es 90% de tu tiempo, ¿no? Y lo que queda, este es lo que realmente tienes disponible. Y hacer este cálculo te da una buena dosis de realidad, y a veces asusta un poco, incluso decepciona, porque casi siempre es menos de lo que esperaba. Por ejemplo, justo hace unos 2 días estaba hablando con un grupo de médicos, y claro, ellos tienen su jornada de 8 horas, 6 horas están ocupados para atender a los pacientes, y tienen 2 horas al día en que tiene que hacer las tareas administrativas, tiene que hacer su recerca, escribir sus Investigaciones. artículos, y además todo esto eran tutores de residentes, por tanto también las tutorías. Y también me quieren dicen, hacer un curso de efectividad, ¿no? y además, sí, sí, efectivamente. Y claro, no es realista pensar que puedes hacer todo esto en 2 horas. Por tanto, hay que pensar, vale, pues hoy en estas 2 horas, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es realmente importante? Y por tanto, ¿cuáles son las cosas que no puedo hacer? ¿No? Ser realista en esto. Este planteamiento que haces, Jeroen, a mí me parece que es uno de los golpes de realidad más duros a los que la gente se enfrenta o nos enfrentamos, y que más nos cuesta tragar. Porque a pesar de que la realidad nos demuestra día tras día de que el tiempo disponible que tenemos es el que es, y que las tareas que conseguimos sacar adelante son las que son, seguimos empeñándonos que al siguiente ciclo, de alguna manera mágica, vamos a tener más tiempo disponible, vamos a tener más energía disponible, vamos a tener menos interrupciones. Chico, que no, que es que no lo tienes porque no lo has tenido en el pasado, porque tu número de responsabilidades es el que es, y a lo mejor te queda, con suerte, para ir sacando. Claro, eso nos lleva a tener que pelearnos con el hecho de, oye, ¿cuántas de las cosas que yo quería hacer voy a tener que renunciar a ellas? Que es un trago difícil de asumir, como hablábamos cuando mencionamos el libro de las 4.000 horas, ¿no? Pero es que el tiempo que tienes disponible es el que es, y no crece de manera maravillosa. Puedes gestionar interrupciones, puedes gestionar energía, pero hay una inercia importante y sabes que tu margen de maniobra a veces es mucho menor del que te gustaría. Para dejarlo muy claro, antes hemos hablado de que las listas como mucho 20-25 tareas. Si yo miré mi propia lista, y obviamente depende mucho del tipo de trabajo que haces y cómo de grandes son las tareas, pero si yo miré mi propia lista, y yo soy una persona que tengo muy pocas reuniones, no tengo interrupciones casi porque trabajo desde casa, y yo muchos días pues tengo 10 o 12 tareas en mi lista, y para llenar todo el día, toda la jornada laboral. No hay nada más, y no puedo poner los 20. Sí, obviamente depende de cómo son. Hay algunos pequeños, algunos más grandes, pero yo no llego más, ¿no? Y de hecho, como somos seres humanos, somos optimistas, incluso recomiendo que una vez que has calculado este grado de libertad, cuántas horas realmente tienes disponibles, pues llénalo solo con tareas hasta llegar al 80% de tu capacidad. Y ya verás, si lo haces esto bien, estadísticamente quiere decir que 4 de los 5 días en la semana laboral, pues antes del final de la jornada, pues ya has acabado tu lista y puedes decidir qué hacer con esto. Y un día no. Esto estadísticamente. Más realísticamente sería que incluso con este 80% de tu capacidad que tú pensabas que había, has estado demasiado optimista. Y verás que ni esto, incluso esto es demasiado. Y por eso también es importante que hacemos esta otra rutina, que es el checkout. Al final de la jornada, para un momento, justo para evitar este efecto de, vale, pues al final de la jornada siempre me quedo la mitad de los tareas planificados sin hacer. Pues si al final de la jornada paras un momento y revises qué has hecho y cómo has hecho y qué has aprendido sobre tu planificación y qué vas a hacer diferente mañana, pues tal vez pues dices, bueno, pues he puesto el 80% de mi capacidad, pero tengo más imprevistos de lo que pensaba. ¿No? Y este es el otro, ¿no? Si cada día hay imprevistos, pues para mí dejarán de ser imprevistos, ¿no? Son imprevistos en lo concreto, pero son perfectamente previsibles en su existencia. Claro. Sabes que algo pasará. No sabes cuál de tus compañeros te va a pedir ayuda con su proyecto, pero algo pasará, ¿no? Por tanto, tenlo en cuenta, pues toma este 30 segundos para hacer el checkout y aprende de tus fallos y también de la realidad. Es que ni diría de los fallos, de la realidad. Sí, lo curioso es que muchas veces lo que hacemos cuando sucede eso es, bueno, pues para mañana me apunto
todas las tareas que iba a hacer mañana y todas las que no he hecho hoy. Ujú. Sí. Pues probablemente Ujú. lo que estés haciendo es acumular, con esa patada hacia Ujú. adelante, Sí. acumular un montón de tareas que no vas a poder abordar. Pues así hemos montado un pequeño ciclo, ¿no? El ciclo de la jornada simplemente empieza con el check-in para decidir qué voy a hacer. Voy llenando mi lista de la jornada. Durante la jornada de trabajo, desde mi lista, intento hacer todo lo posible y al final de mi ciclo tengo el checkout para aprender de los resultados y lo mismo podemos ver en nivel semanal, ¿no? Al inicio de la semana, coges tu lista de otras semanas y vas llenando tu lista para esta semana. Durante la semana trabajas en los miniciclos de la jornada y al final de la semana o al inicio de la siguiente puedes pensar, hey, ¿cómo ir a esta planificación de la semana? ¿No? Y así, incluso si quieres complicarlo un poco más, puedes pasar a mensual o trimestral o lo que sea, pero otra vez empiezas lo más sencillo posible, pero ves que hay un ciclo y cada ciclo tiene un inicio, un periodo de trabajo y un final, un check-in, un trabajo y un check-out. Sí, las cosas van pasando desde esa nebulosa del futuro a Uh-huh. un futuro más inmediato, al momento más tangible, que es el hoy. Y ahí eh, creo que parte del potencial del sistema tiene que ver con que sigue siendo flexible y abierto. Es decir, si a ti te Sí. van viniendo nuevos requerimientos, que siempre van a venir, tú puedes ir eligiendo dónde situarlos. Habrá cosas que, oye, te viene una urgencia que tengo que resolver hoy. Me he dado cuenta que tengo que ir al supermercado, no lo había previsto. Pues eso directamente va a la lista de hoy. A lo mejor surge algo que tengo que preparar de cara al fin de semana, vale, pues lo meto en la lista de la semana y Uh-huh. mañana decido si lo meto en las tareas de mañana o lo sigo dando un poquillo de cuartelillo. Y me viene algo relacionado con el verano, pues chico, a la nevera, allí la apunto y ya decidiré en mi rutina semanal en qué momento la integro Uh-huh. en el foco más cercano. Pero esa posibilidad de ir alimentando esas listas sin que eso signifique que nos desborde y Uh-huh. nos haga perder el foco de lo que tenemos en el plato hoy, me parece muy Sí. interesante. Hay un concepto interesante que tiene que ver con este sistema, es el tema de tener una lista cerrada o una lista abierta. Una lista, no, hay a veces gente que trabaja con lista cerrada que, vale, yo fijo mi lista y aquí ya no, teóricamente ya no casi entro nada. Y hay sistemas que trabajan con lista abierta. Vale, pues esto no se acaba nunca, ¿no? Obviamente necesitamos, tal como he dicho, te van entrando tareas nuevas, pero tanto necesitas una lista abierta, porque la vida continúa, ¿no? Y si miras en las listas que hemos creado, las tres listas separadas por los dos horizontes, los más lejos son los más abiertos, ¿no? El de jornada está más o menos cerrado, no de todo, porque por haber imprevistos, por aquí entra muy poco, está bastante vacío, ¿no? Em, y, y este para mí tiene mucho que ver con por la motivación. Yo durante muchos años he trabajado con listas abiertas y es cada día trabajas desde la misma lista, pero mientras tú vas tachando tareas, también van entrando y esta lista nunca se acaba, ¿no? La gracia de este sistema es que tienes dos listas que se van vaciando. Ujú. La lista de jornada empiezo pues en mi caso, los 10, 12 tareas por la mañana y mientras va avanzando la jornada voy tachando, sí que a veces entra una más, pero veo progreso claramente y veo cuánto me falta, ¿no? Y por contrario, la lista de las otras semanas no va a acabar nunca, porque nunca va a llegar otra, sí que va sacando algunos, pero van entrando, pero no pasa nada porque esto no veo tanto, ¿no? Por tanto, Hay mucha satisfacción cuando acaba el día y dices, he hecho todo lo que había previsto hacer hoy. o casi. O casi, pero esa sensación de, Sí, sí. pam, esto lo he resuelto, lo he resuelto, lo he resuelto, Ujú, te claro. quedas a gusto. Y si has hecho bien el ejercicio de trasladar a tu lista del día cosas que son relevantes Ujú. y en una cantidad que sea razonablemente factible, dices, no solo he hecho lo que me había propuesto hacer, sino que además lo que me había propuesto hacer tiene sentido y me ha permitido avanzar. Claro. Con lo cual es como, pues hoy ha sido un buen día. Pa. Y como efecto secundario casi de tener una lista cerrada para la jornada es cuando esto tiene que ver otra vez con el nivel de energía, ¿no? Mientras vas avanzando en la jornada, al final de la jornada estás más cansado. Y cuando somos más cansados, pues
nos cuesta un poco más tomar estas decisiones. Y el ejercicio de elegir muy bien de tu lista de tareas, al final se convierte en una montaña en general. Aquí no, porque cuanto más cansada estás, menos opciones tendrás para elegir. Por tanto, más fácil sería elegir qué hacer. Porque Claro, ¿qué me queda? ¿Esto o esto? Pues venga, primero esto, luego esto y ya he acabado. Claro, y no hay que pensar tanto como esto. Sí, ahí, si queremos llevarlo incluso a una visión más extrema, podríamos utilizar la técnica del time blocking, es decir, que esas tareas que te planteas hacer a lo largo del día, asignarles un tramo horario. Y, oye, de 11 a 11 y media voy a hacer esto. Ahí depende un poquito del grado de estabilidad que tú puedas darle a tus días. Que por un lado te facilita el hecho de, cuando decimos que no pensar, pues si tú ya has asignado que a las 11 y media tengo que estar haciendo esto, menos que tienes que pensar, simplemente es la hora y lo haces, ¿no? Pero si tienes muchos potenciales de variabilidad, de interrupciones y demás, no merece la pena el esfuerzo que haces en colocar las cosas en su horario si luego tienes que andar recolocando, ¿no? Es como un Tetris que tienes que volver a crear cada vez que entre una llevada, ¿no? Pero en cierta medida, por lo menos el tener cierta visión de que no todas las tareas te van a ocupar al mismo tiempo, de que puedes a lo mejor, en función de la energía, saber que esta tarea casi mejor hacerla en este tramo horario, aunque no sea exacto, pero sé que prefiero hacerlo por la mañana que por la tarde. El irte haciendo una idea de cómo distribuir las tareas a lo largo del día te puede ir ayudando, sin necesidad de ponerla con minuto y duración de 14,32 segundos, pero sí el irte haciendo una composición del lugar que te permitan avanzar de una manera pues lo más eficiente posible. Muy bien, yo creo que ya hemos repasado dos horizontes, ¿no? Dos horizontes, uno está colocado al plazo de una semana, una al final de la jornada, y con estos dos horizontes hemos creado 3 listas, una que es para otras semanas, una para esta semana, una para hoy, para la jornada. Y como he dicho al inicio, es una manera muy sencilla de organizar tus tareas, que tal vez no sirve para todos, depende de tu nivel de complejidad del trabajo, de cantidad de trabajo, de tareas, etc. Es sencilla y simplemente puede ser un buen punto de partida de crear tu propio sistema. Incluso no necesitas tecnología punta para hacerlo, No. que con un folio de papel y un lápiz, como decimos siempre, es la mejor manera de empezar. Ya tendrás tiempo para refinar si realmente lo necesitas. No. Importante, eso sí, es que haces estos momentos de reflexión. Por tanto, este sistema solo funciona si realmente haces cada semana, revises tu lista de otras semanas y cada mañana haces el check-in o el check-out. No sé, si quieres intentarlo, pues pruébalo, es fácil y haznos saber cómo te va, porque estamos muy curiosos para ver cómo te organizas. Es mi pasión incluso de ver cómo se organiza la gente, ¿no? Y me gustaría saber qué opinas de este sistema de dos horizontes. Es sencilla. Yo mismo utilizo este sistema desde hace ya unos años. Pero también tengo que decir que mi trabajo no es muy complicado. Mi trabajo es bastante previsible, por tanto, tal vez no encaje en lo tuyo, pero haznos saber. Deja un comentario. Contáctanos por las redes sociales y explícanos cómo organizas tú tus tareas. Y nos lo apuntaremos también en nuestro listado de feedback recibido y temas a comentar en los próximos podcasts. Pues sin más, Jerún, yo creo que podemos ir terminando y como siempre lo hacemos de la mano de un nuevo hábito Kenso. Limita tus opciones y simplemente ejecuta. Chao. Hasta pronto.